Buenas noches, que el Eterno les continúe bendiciendo. Esta noche a mí me gustaría hablar de Lucas 15, ¿verdad? Del 1 en adelante. Lo voy a poner por aquí en la pantalla. Ahí tenemos, ¿verdad? A Lucas 15:1. Presten atención a este título que usted sabe que en las Biblias, en muchas de ellas, pues aparece un título, ¿verdad? Antes de leerla. Es un tema o algo así, ¿ves? Por ejemplo, aquí en Lucas 15:1 dice la parábola de la oveja perdida. Yo quiero enseñarle algo aquí, y es que mucha gente malinterpretan las escrituras al leerlas. Y este es el caso de lo que le quiero hablar en esta noche, que es lo que les quiero enseñar. Hay personas, ¿verdad?, que enseñan, que piensan que esta parábola lo que habla es de una persona buena y una persona que es pecadora. Y que como Jesús vino a buscar al pecador, pues esto aquí se refiere a las personas pecadoras. Y se sabe pues por el contexto en que se habla en este capítulo. Pero la realidad es que cuando uno no tiene una preparación o no ha estudiado bien la palabra, puede cometer estos errores. Mire, como yo sé o cómo usted puede identificar que algo no cuadra, ¿verdad? Cuando leemos la palabra, es que se supone que la palabra no es de interpretación individual. O sea, yo se supone que yo lea la palabra y lo que yo entienda de lo que estoy leyendo, va a venir otra persona, lo va a leer y debe de entender lo mismo. Yo no puedo entender una cosa y usted entender otra. Se supone que lleguemos al consenso de que los dos estemos de acuerdo de qué se está hablando en esta porción de la palabra o en cualquier porción que podamos leer. Amén. Así que vamos a enseñarle esto. Ya le dije que la persona que habla de este capítulo, son varios en YouTube, y explican que esto se refiere a los pecadores. Y dan el ejemplo, ¿verdad?, de que primeramente que Jesús, el contexto es de que Jesús le está hablando a quienes, a los publicanos, o sea, él está hablando con los publicanos y los pecadores. Y en escena entran los fariseos y los escribas. Entonces, pues las personas dicen, el contexto es que él está hablando a los fariseos y a los escribas. Ok, pero yo les voy a explicar esta parábola, que creo que son como 3, ¿verdad? Pero no perdamos de vista que el título nos dice, como está ahí arriba, la parábola de la oveja perdida. Y para usted entender este capítulo, usted tiene que entender quién es la oveja perdida y qué dice Jesús o Yeshua de la oveja perdida. Así que antes de eso sería bueno que nosotros podamos leer para que podamos entender la palabra, o esta parte, ¿verdad?, de qué es lo que dice aquí. Usted me permite ponérmelo después, porque necesito para poder leer algo aquí. Vamos a ver qué nos dice. Yo lo tengo por aquí. Mateo 15:22. Vamos a buscar Mateo 15:22 para que usted vea algo. Quiero enseñarle algo antes de entrar al capítulo y explicarle de qué se trata lo que se está hablando ahí. Pues si nosotros leemos y hay otras escrituras que yo le puedo explicar quiénes son las ovejas perdidas de Israel. Yo tengo videos donde hablo de quiénes somos las ovejas perdidas de Israel. Bueno, pues mira, aquí dice Mateo 15:22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Usted que dice que Jesús es amor y es esto y vino aquello y vino a hacer de todo, mira lo que Jesús le dice. Los discípulos son los que le están diciendo, mira, esta mujer está ahí hablando detrás de ti, clamando, y tú no haces caso. Mira, despídela, haz algo, ¿me entiendes? ¿Y qué dice Jesús? Y Jesús le respondió y dijo, déjame bajarlo aquí para que usted lo pueda leer porque yo lo tapo, ¿verdad? Él dice, mira lo que él dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y cuál es el título de Lucas 15 que vamos a leer? Habla de la oveja perdida de Israel, ¿verdad? Cuando se habla de oveja perdida o de oveja, se habla de la oveja perdida de Israel. Si en la palabra usted ve que se está hablando de las ovejas, se está hablando de las ovejas perdidas de Israel. Se está hablando de las 10 tribus de Israel que fueron esparcidas
en el mundo, en las diferentes regiones, fueron esparcidos. Entonces, ¿qué significa? Que parte del pueblo de Israel pues está en pecado, por eso es que son pecadores, porque aquel que se aparta de la palabra del Eterno, como hizo Israel, que fueron castigados, ¿verdad? No es que fueron voluntariamente, ellos fueron castigados y fueron esparcidos y ellos perdieron la ley, así que son pecadores. La oveja perdida de Israel somos pecadores porque dejamos la ley. Quien se quedó con la ley fue el pueblo de Judá. Eso hay que verlo de esa manera para poder entender lo que viene. Entonces él le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, yo no puedo atenderla a ella porque yo no fui a atenderlas a ellos, sino que yo vine a atender y a buscar y a restaurar la oveja perdida del pueblo de Israel. Entonces, ahora dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y mira lo que entonces dice Jesús. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Cuáles son los hijos? Pues las ovejas perdidas de Israel. No es bueno tomar ese pan y echárselo a los perrillos, porque para los judíos y para Jesús, pues todo aquel que no era del pueblo de Israel eran perrillos. Por eso es que los judíos tratan a los impíos o a los que no creen en Jesús, ¿cómo se dice? Como gentiles. Esa palabra no es nada buena. Por eso no se llama usted gentil, eso no es bueno. Son perrillos, ¿entiendes? Nos tienen así como nada, porque no somos del pueblo de Israel. Entonces, ella dice, sí, mi señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo o de sus amos. Entonces responde Jesús y dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, si en lo que vamos a leer del capítulo 15, está hablando de ovejas, pues entonces quiere decir que él solo vino a buscar la oveja perdida de Israel. Eso que dice Mateo, ¿verdad? Pues entonces cuando nosotros vamos a leer la Lucas 15, ¿de qué se está hablando? ¿Qué pecadores él viene a rescatar? Pues a la oveja perdida de Israel. Por eso es que dice la parábola de la oveja perdida. Y dice, ahora sí podemos leer. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Qué pecadores? Pues eran israelitas, eran ovejas perdidas de Israel. Y venían los fariseos y los escribas y murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos comen. Pero esos pecadores eran ovejas perdidas. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros tiene 100 ovejas y si pierde de una de ellas, no deja las 99 en el desierto, para colmo, en el desierto, en el peligro, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Pues eso hizo Jesús. Se perdió su oveja, se perdió. Lo que pasa que aquí es el número, no una sola. Se perdió Israel, se perdió la oveja en las naciones y él vino a rescatarla. Tienes que verlo de esa manera, porque aquí lo dice. Si no lo ves de esa manera, pues tienes que pedirle al Espíritu Santo que te abra el entendimiento. Entonces, él dejó a Judá y fue a buscar la oveja perdida. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí hay varias parábolas, 3, pero van a llevar a lo mismo. Entonces habla de la parábola de la moneda perdida y dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Por aquí. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y la dracma que había perdido. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles y de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué pecador? Una oveja perdida, porque al ser oveja perdida ya es un pecador. ¿Por qué? Porque dejó la Torá, dejó la Biblia, no la Biblia, porque la Torá dejó los mandamientos. Entonces,
las tribus de Israel, una cosa que tiene es que olvidó su identidad. Ya no sabe que es israelita. Nosotros no sabemos nada de la palabra porque la perdimos nuestra identidad y que somos unos pecadores. Y él se va a alegrar de ese pecador, de esa oveja perdida que regresó y se va a poner contento y se lo va a decir a todo el mundo y a los vecinos. Eso es lo que significa esto. Pero vamos para la otra, que esta es la más brutal para mí. Parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo también dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. O sea, él le repartió los bienes, ¿verdad? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia. Esa oveja perdida se fue lejos, apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es pecado, como estamos nosotros, porque dejamos la ley, no la conocemos, no sabemos nada de la ley. Bueno, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos, que eso cayó en lo más vil, en lo más bajo que pudiera caer un israelita, ¿verdad? A bregar con cerdos. Entonces, y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, recapacitando, como hacemos nosotros, que estamos en pecado y andamos ciegos en el pecado y no nos importa nada, nos gusta el pecado y nos embarramos en el pecado, pero de momento caemos en sí y decimos: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. Dame darle para arriba, para un momentito. Ok, dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó, porque el Padre nos ve que venimos arrepentidos y Él se mueve a misericordia, porque ya hay una sentencia de muerte cuando tú pecas y eres pecador, es una sentencia de muerte. Pero cuando tú te arrepientes, pues mueves a Dios a misericordia y Él pues hace misericordia con nosotros. Entonces, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: saca el mejor vestido y vístele, y ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies, porque encontró la oveja perdida, que está hablando la parábola. ¿Ve? Encontró su oveja perdida. Nos encontró a nosotros, que somos las ovejas perdidas. Entonces le dice: y trae el becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos una fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, Judá, porque la parábola del hijo pródigo es Israel y Judá. De eso es que se trata. Entonces viene el hijo que tiene la ley, que no se apartó de la ley, que es un buen hijo, que no perdió su identidad, Judá, ¿verdad? Le dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, porque Judá se enoja y nosotros vamos a provocar a celos a Judá. Entienda eso. Eso no te lo enseñan, ¿verdad? Entonces Judá, los judíos, entran en celos con nosotros, los que somos la oveja perdida. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, ha hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Judá, tú siempre has estado con la ley. La ley es Dios. Tú siempre has estado junto con Dios. Nosotros, la oveja perdida, perdimos nuestra identidad, perdimos la ley, somos unos pecadores. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. La oveja perdida fue encontrada y hay que hacer fiesta. De eso se trata este capítulo 15 de Lucas. Si te quieren enseñar otras cosas, analiza bien la enseñanza, porque la palabra no es de interpretación individual. Lo que yo leo y entiendo, lo debes leer tú y entenderlo tú igual que yo, porque eso está claro. Pero eso es cuando nosotros leemos la palabra sin tener ya otras cosas metidas en la cabeza. Por ejemplo, si mi narrativa fuese de un concilio o de una iglesia en particular, pues yo tengo que hablarte desde esa visión que tiene esa iglesia, de esa doctrina y de esas normas que tienen las iglesias, ¿verdad? Pero cuando tú no tienes nada de eso, que tú no tienes que por qué demostrar que tú estás en la iglesia correcta, que tú interpretas correctamente, pero es bajo esas normas de esas iglesias, ¿ves? Cuando no existe nada de eso, tú lees la palabra y lo que tú lees y lo que yo leo y cualquiera lee, tiene que llegar a la conclusión que hemos llegado al hablar esto. Pero si tú no tienes ese conocimiento, ¿verdad? Que tú no sabes lo que son las ovejas perdidas de Israel, pues tú nunca vas a entender esto y cualquiera que te quiera traer una narrativa diferente, tú la vas a aceptar y así te van a adoctrinar. Y tienes una doctrina falsa, porque la realidad de lo que significa esta parábola y lo que quiso enseñar Yeshua, de la oveja perdida, porque ahí lo dice la parábola de la oveja perdida. Pues ¿quién? Pregúntate primero quién es la oveja perdida. Y si leíste la Biblia desde el Antiguo Testamento primero y llegaste al Nuevo Testamento, en esa trayectoria, en ese fascinante mundo, tú vas a entender quién es la oveja perdida de Israel. Y vas a entender todo lo que está pasando en este capítulo. Amén. Así que espero haberte explicado bien que la parábola de la oveja perdida se resume en dos hermanos. O sea, la parábola del hijo pródigo se resumen en que son simplemente dos hermanos, Judá e Israel. Israel es la oveja perdida porque lo vas a encontrar en la palabra. Cada vez que se hable de oveja perdida, se habla de las 10 tribus de Israel que se perdieron. Estamos perdidos. Y va a haber fiesta, regocijo cuando nos encuentran. Amén. Y está Judá, que se quedó con su padre, se quedó con la ley, no perdió su identidad, pero las ovejas perdidas sí. Y de eso se trata, ¿verdad? Que Judá, el hermano, se pone celoso, sí, y no quiere hacer más que nadie, porque si en la vida real nos hubiese pasado y tú tienes un hermano que hubiese hecho lo mismo, usted se hubiese enojado también. Así que es fácil señalar, pero es difícil ponerse en los zapatos de lo que está pasando para ver si nosotros hubiésemos actuado igual o diferente. Y yo te aseguro que hubiésemos actuado igualito que actuó el que se quedó con el papá. Si te indigna y me indigno yo también. Que se haga una fiesta porque apareció mi hermano, el que despilfarró toda la herencia de él. Y yo que me quedé aquí trabajando y al lado de mi padre, viene y le hace una fiesta para colmo. Nos hubiese molestado también. Amén. Así que el Eterno te continúe bendiciendo y será para la próxima. Amén.